¿Qué significó para usted dejar su casa e irse a la guerrilla? Bueno, no medimos la consecuencia en ese momento por el ánimo de defender a la patria, defender la democracia. Claro. ¿Qué pensó su papá y su mamá cuando lo vieron alistando su bolsito y Eh, no se enteraron? no se enteraron. Realmente fue que usted desapareció y Sí, eso es todo. sí. Entonces, mi mamá y mi papá estuvieron muy nerviosos, yo me había desaparecido Por supuesto. y, y por esa situación mi papá este, consultó a alguien y ese alguien era de la policía Ujú. y enseguida lo llevaron preso para Ah, que yo me entregara. claro, Y cuando yo estaba en la montaña, pues recibí la noticia de que mi papá estaba preso. claro. Lo pusieron con gotas de agua en la cabeza por una semana Dramático. y, y en ese momento llegó un señor que comandaba la Junta Militar Sí, y, y dice, bueno, que cuando llego en otra ocasión, ninguno de estos estén aquí. Era claro. orden de fusilarlo. Y en ese momento, entonces, eh, Torrijos, Omar Torrijos, estaba en México Y y vino. tenía todavía ya era general, era, ¿qué mando No, no, tenía él? él era, eh, él era de la Junta Militar, Ok, sí. Entonces llegó por David y avanzó hacia la capital y tomó control. Y cuando llegó otra vez al cuartel de David, entonces le dijo mi papá, ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? wow, Entonces dice mi papá, es que dicen que mi hijo está en la guerrilla y por eso me apresaron a mí. Sí, sí, pero si usted no tiene culpa de lo que hace su hijo, este, claro, déjenlo libre a este señor. claro, Y había orden pues del anterior era de matarlo. por Entonces supuesto. fue liberado. Fue liberado. Así que le damos gracias por eso. Y bueno, después que yo estuve 7 meses en la guerrilla, Sí. ¿Qué eh, significó estar en dónde y haciendo qué? bueno, hubo un entrenamiento primero y después ataques Ujú. y ¿A la población o a bases militares? ataques a los militares. Claro. Y en ocasiones nosotros no hicimos grandes ataques, pero sabíamos que la Guardia Nacional eran gente muy de ciudad y Ajá. venían nerviosos al campo. Sí. Y ellos pensaban que todo lo que veían verde eran guerrilleros. Entonces ellos se mataban ellos mismos. Si nosotros llegábamos a probar un arma en la frontera, Sí. avanzaban los cuarteles de Cañas Gordas y de Candela Sí. y ellos mismos se volaban plomo. Wow. ¿No Entonces, tenían estrategia tampoco? no, ninguna. Las estrategias eran nuestras para que ellos se mataran. Por supuesto. Y, y bueno, entonces, Sin embargo, decían después de que eso pasaba que era culpa de ustedes, no que exactamente. no sabían hacer nada. Sí. Entonces, a los 7 meses de estar en la guerrilla, Arnulfo Arias, que era el gobierno constitucional derrocado, Ujú. eh, Estados Unidos o la CIA pues le pidió que querían una firma de paz. Claro. Y entonces el general Torrijos con Arnulfo Arias firmaron un acuerdo de paz con la CIA Ujú. y nosotros quedamos Desarticularon la guerrilla. exactamente. Ujú. ¿Y qué hicieron ustedes entonces? Entonces Porque les dieron persecución política, seguro. en ese momento queríamos encontrar al doctor Arnulfo Arias frente para fusilarlo a él Claro. por habernos entregado. Traicionado. Sí, entregado. Entonces tuvimos que pedir refugio político en Costa Rica. Claro. Y bueno, ¿Quién lo tramitó? ¿La ONU o lo tramitaron directamente ustedes con el país? ¿Cómo pasó eso? eh, bueno, la, la,
la guardia costarricense nos detectó dónde estábamos Sí, y porque nos, estaban en territorio costarricense. sí, ya cuando salimos de la guerrilla ya Sí. estábamos en territorio costarricense, ¿Qué año era? ¿El mismo 68? Ya era el el mismo 69. 68. Wow. Sí, entonces yo llegué a la tercera compañía en San José, Sí. detenido, y, y ahí se me hizo preguntas para, para saber dónde estaba el jefe, Sí. y yo le dije, mire, yo entregué el arma y dije voy hacia Costa Rica y yo no sé el jefe por dónde va a salir ni nada de eso. Yo entregué el arma al jefe y eso fue todo. Claro. Entonces, a los 15 días de estar detenido, Ujú. le pregunté al mayor de la tercera compañía en San José, ¿puedo hacer una llamada? Y me dice, todavía no, yo le aviso. Cuando me dieron oportunidad de hacer la llamada, entonces la hice a un amigo norteamericano Sí. que conocía y, y entonces él fue a visitarme a la tercera compañía conjuntamente con dos pastores más de la iglesia metodista Claro. que me conocían a mí y, y entonces el norteamericano dijo, yo respondo por ese señor, por ese muchacho. Claro. Y él habló con el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica Sí. y dijo, yo me hago cargo de este muchacho. Entonces en ese momento que él decía que se hacía cargo de mí, yo le pedí que por favor al compañero que estaba metido en un calabozo, que lo sacaran de ahí Claro. y que lo llevaran conmigo. Entonces él también lo hizo e intercedió por mi compañero y nos llevaron a la Juela, a un lugar donde pudiéramos ganarnos de cierta forma la vida, Sí, el sustento. el sustento. Trabajamos como un mes desbaratando piedras con un mazo de 16 libras. Wow. Entonces ahí es donde viene una muy buena pregunta. ¿Tenías 21 o 22 añitos? ¿Cuántos años tenías? Cumplí 21 en la montaña. Ya tenía 21 ya. ¿Te habías hecho planes un año antes que esto te iba a pasar algún día? No. Entonces, al encontrarme allá en Costa Rica, pues Solo. solo, un día estaba escuchando la radio y escuché que al jefe del uruguayo, 5 personas con ametralladoras M3 Wow. habían llegado al Despedazarlo. hotel y lo habían matado. Sí. Entonces, bueno, eh, ahí terminó ese periodo. Claro. Tuve 14 años refugiado en Costa Rica Sí. y a los 14 años, pues, entre ellos, pues, me casé allá con una costarricense Correcto. y tuve 2 hijos, Por supuesto. Mariela de la Torre y Carlos de la Torre. Así que dejaste la semillita. Sí, pues. Entonces, a los 14 años, eh, vino una crisis en Costa Rica de una devaluación muy grande, Uh-huh. de, del 8 a 69 colones de Uh-huh. devaluación. La construcción se detuvo y yo dije, bueno, yo tengo que ir a Panamá a ganarme el sustento para pagar mi casa y pagar el sustento de la familia. Claro. Y ¿Qué estamos hablando? ¿En el año 82, 83, por ahí? entonces, viendo la situación económica difícil, Sí, correcto. venía a trabajar 15 días y volví allá Sí, hasta que decidí pues vender la casa que estaba pagando claro. y venirme acá. Y llegué a vivir aquí donde mi papá y mi mamá estaban cuidando a mi abuelo.
Correcto. Santos Morales. Ujú. Y entonces dijo mi abuelo, bueno, vienen con condiciones aquí. Aquí dormimos a las 8 de la noche y hay que apagar todo y ni una bulla de ningún niño ni nada a las 8 de la noche. Y bueno, eso se hizo. Claro. Hasta que un día mi abuelo dice, hijo, yo quiero que haga usted la casa ahí. Qué No se lejos excelente. de allá acá. Claro. Sí. Entonces, bueno, eh, mi lucha de estar en los grupos, tanto eh, grupos comunitarios, fue por mi papá. Sí, ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué hizo tu papá? Mi papá, organizaciones comunitarias como las juntas comunales. Claro. Y en ese tiempo, antes de ir a la guerrilla, cuando yo estaba en Caizán, Sí. eh, Un eran caminos. paréntesis que la gente no sabe. Señor Alcibiades es hijo único. Entonces, es bueno detallar que al ser hijo único de su papá y su mamá, ese salto que él hizo de ir a la guerrilla y después terminar exiliado, eso fue un cambio disruptivo en la familia y pudo traer muchas consecuencias para su papá y su mamá y sufrimiento que de repente a uno a los 21 22 años no tiene la conciencia de que una pequeña acción por conciencia va a afectar una familia. Yo quisiera que nos contaras un poquito eso, que nos dejaras ver qué es lo que hace un joven a los 20 años y luego si tiene ya, regresa a los 35, cómo ve, ¿valió la pena haberlo hecho? ¿Cómo te sientes frente a esa situación? Esa es parte de la vida de uno. Y Excelente. uno, eh, desde, desde la niñez, hay cosas que lo marcan a uno. Jugar béisbol, ir a campamentos, eh, Sí, estar en la guerrilla, llegar bueno, estaba hablando de que mi papá le gustaba estar en las comunidades trabajando. claro, Él era miembro de la junta, pues, de caminos sí. en ese tiempo, porque las carreteras, no había carreteras, eran Sí, caminos sí, vecinales. sí, eso me contó el señor Quintín. Entonces teníamos que, con gente en la comunidad que tenían carro, Sí, ir y picar ripio y echarle a los huecos sí, y a los lodazales para poder que pasaran los carros. correcto. Entonces, Entonces tu papá te enseñó un poco lo que era exactamente, tener una, ¿cómo se dice? Voluntad o condición para cuidar la comunidad, algo así. exactamente. Ujú. Entonces, Susana, Sí, yo dinos. quisiera decirte, mira, tú preguntas si valió la pena. Yo creo que aunque él no lo exprese con palabras, lo expresa con hechos. Sí, Realmente valió la pena. Fue totalmente distinto, pero valió la pena. Y fue traumático en el sentido de su familia, todo lo que sufrió su papá, claro, porque él solo da un breve pantallazo respecto a eso, pero a su papá lo torturaron, realmente lo torturaron. por Y supuesto. su mamá estaba sola, sin su hijo, sin su esposo y con una niña pequeña. estaba Sí, más torturada de ellos. por supuesto. En un lugar muy lejos donde los medios de comunicación y todo lo demás no existían. Sí, Con una familia que no les respaldó en ese momento. sí, Eh, con una edad difícil para una mujer que está entrando en un proceso de menopausia. sí, Entonces, correcto, todo eso son cosas que afectan a las personas. correcto. Tal vez fue un poco al sentirse aliviado, Ujú. al, al saber que ya su esposo salió de la cárcel y que su hijo tal vez está, aunque muy lejos, pero está bien. Sí, Pero aparte de eso, sufrieron muchas cosas. Tuvieron que claro, vender su propiedad, tal claro, vez no en lo que valía, y no era su intención correcto, vender, pero fue necesario hacerlo. claro. Y valió la pena, aunque no lo reconozcan, yo creo que vale la pena todo lo Luchar, que tú hagas
para tener un futuro, un ambiente Ujú. diferente. Claro, En ese tiempo, sí, en esos tiempos antes del 68, cualquier extranjero llegaba y decía, yo quiero titular de ese cerro al otro cerro, y ponía los espacios sí, donde quería titular 100 hectáreas, digamos. sí, Y lo hizo un señor allá en ese sector donde estaba la finca de mi papá. sí, correcto. ¿Y qué pasó? Entonces, Se lo dejaron a él. cuando mi papá salió a la cárcel, le Sí, dijeron, tome $3,000, tómelo o déjelo. sí, Y mi papá tuvo que salir de la finca porque era un título. porque era un título legal. Sí, Sí. un tipo de, O sea, legal no, un título que alguien inventó que era legal. Exactamente. No era que era legal. De acuerdo con las autoridades de ese tiempo. Exactamente. Es lo que pasa cuando nosotros no tenemos conocimiento de nuestros derechos. Ujú, La tierra no es ujú, del que quiere titularla, la correcto, tierra es Del que la trabaja. del que la trabaja. correcto. Y eso bíblicamente es así. Es así. Históricamente es así. Y tú ves las guerras en la Biblia, en las escrituras, en los pueblos antiguos, en la historia antigua, por la posesión de la tierra, porque la tierra representa la vida. Por supuesto. Entonces, en este caso, Claro. tómalo o déjalo a un extranjero. Sí. Eso era lo que no se quería. Si Panamá siempre ha luchado por poseer su territorio. Y en este momento. Sí, claro, por eso vibraste con ese pensamiento de Panamá para los panameños.